No sé si estoy bien orientado, no sé qué opina Diego Giacomini, que es economista. Diego, ¿cómo estás? Buen día, acá Rodo. ¿Qué tal, Rodo? Buenos días. ¿Cómo estás vos? Muy bien, gracias por atendernos, ¿eh? No, un placer. Che, che, Diego, decime una cosa. La inflación no baja, como lo que debería, calculo yo, haber bajado. Acuerdo con el fondo nuevo, reprogramación con el fondo no, salida del cepo menos. ¿Dónde estamos parados? Bueno, empecemos por los temas. Primero, inflación. Sí, Yo vengo hace meses explicando que la inflación baja poco y lento, sí, sobre todo si uno lo compara contra la diatriba del gobierno que quiere vender que tiene un gran plan desinflacionario exitoso. Cuando la sí, verdad que no es, porque si baja poco y lento, el plan desinflacionario no es tan exitoso, porque para que sea exitoso tiene que bajar rápido y fuerte, para que la baja sea sí, contundente. Como decía Paul Volcker, el que baja la inflación en Estados Unidos del 18 anual a los niveles que después todos le conocimos, a principio de la gestión de Ronald Reagan, mm, ídolo de nuestro presidente, él era contundente, decía, la única inflación que podemos estar seguros que no va a volver a subir es la que está cerca de cero, en términos sí, anuales. O sea, sí, entre 2-3% anual, no mensual. Esa es la mm, única que podemos estar seguros que no va a volver a subir. Es más, si la inflación es bastante más alta que eso, tenemos la certeza que lo más probable es que vuelva a subir. ¿Ok? Y ahora, ¿qué pasa? Yo lo ejemplifico muy fuertemente. La convertibilidad, cuando se pone en sí, práctica, tenía una inflación del 27% mensual. Y este plan sí, tenía 25% de inflación mensual. O sea, arrancan desde el análisis del numerito de inflación de un lugar similar los dos planes. sí, La convertibilidad a esta altura del partido te generaba una inflación del 0,4-0,6% mensual con un PBI creciendo al 9%. Esta te genera una inflación del 4% mensual con un PBI cayendo al, según qué numerito tomemos, al menos 5, al menos 6 o al menos 7. ¿Ok? Sin campo, sí, con campo, etcétera. Entonces, hay una gran diferencia, porque más allá de cómo termina la convertibilidad, yo estoy hablando de 1991, y claramente para bajar la inflación fue exitosa. Y ahora, ¿qué te marca esto? Que el plan de la convertibilidad tenía reputación y credibilidad, mientras que el plan de Javier Milei está a años luz de tener esa magnitud de reputación y credibilidad, porque de hecho si tuviera mucha reputación y credibilidad abriría el cepo, cosa que está sí, años, que está lejos, porque ya lo debería haber hecho y no lo hizo. ¿Y por qué no lo sí, hizo? Porque él tiene la certeza que si abre el cepo, sí, que ¿qué es el cepo? Es un precio máximo para el dólar y un precio mínimo para el peso. Los dos sí, inventados, los dos precios artificiales. Entonces se le pone un techo al dólar y un piso al peso. A ver, si alguien tuviera, si Milei tuviera confianza, él mismo, en que él tiene reputación y credibilidad y que la gente cree en él y en su plan, ya habría abierto el cepo. ¿Y sí, por qué no lo abre? Porque sabe que si lo abre, porque no tiene reputación y credibilidad suficiente, se le van a ir al dólar, va a saltar el tipo de cambio porque le saca el techo. Una vez que le salta el tipo de cambio, después se acelera, primero los precios mayoristas, después los precios minoristas, cae el poder adquisitivo de los salarios y se le acaban todas las mentiras que tiene por vender, que son las únicas y son sí, poquitas. Una, que controla el dólar; dos,
que está bajando la inflación, y 3, que aumentan los salarios y las jubilaciones en dólares. Entonces, se queda sin discurso. Y si se queda sin discurso, y a eso le agregamos que en paralelo vive intentando construir poder político desde el violento enfrentamiento, de la contienda permanente, que lo único que hace es ganarse enemigos y empobrecer a los agentes privados, el resultado es un cóctel, si llegara a pasar, bastante explosivo, ¿no? Para él, explosivo. ¿En qué sentido? Que probablemente tambalea en el poder político. Entonces, ¿qué quiere decir? Que como todo político rancio te miente, te dice: yo no abro el cepo por vos y para vos, porque si yo lo abriera, vos serías el que lo pasás mal. Cuando en realidad no abre el cepo porque se está cuidando él y su puesto, él y su armado político, él y su partido, él y su sillón de Rivadavia. Se comprende ahora. ¿Qué es el cepo? Escuchen esto. El cepo, desde lo ético y de lo filosófico político, es una violación a la propiedad privada y una violación a la libertad. ¿Por qué es una violación a la propiedad privada y una violación a la libertad? Sencillo, porque al exportador no le dejan hacer con sus dólares, que surgen de su esfuerzo, de su propiedad privada, lo que él quiera. ¿Qué quiere decir? Lo obligan a pasar por el BCRA, lo obligan a vendérselo al BCRA a un precio inventado por el BCRA, ¿ok? Tanto es así que lo obligan, escuchá, le pagan, para que lo entienda la gente, 950 pesos por los dólares que exporta, pero después lo obligan a importar pesticidas que están importados al CCL de 1.200, con lo cual el dólar que es costo de producción está a 1.200, el dólar que venta es 950, un delirio. Es una gran receta para quebrar a el exportador. Del otro lado, al importador también le violan la libertad y la propiedad privada, porque no le dejan comprar todo lo que quieren, no le dejan producir todo lo que quieren y por ende no lo dejan vender todo lo que quieren. A la gente no le dejan ahorrar en dólares tampoco. Entonces, ahora, si entendemos que esto es una violación a la libertad y a la propiedad privada, que limita las transacciones económicas, ya sean comerciales, de inversión, de producción, claramente, cada día que pase con cepo, vas a estar peor, porque es un día más con libertad y propiedad privada limitada. ¿Por quién? Por el gobierno. ¿Pero por qué lo hace el gobierno? Porque el gobierno, mientras haya cepo, maneja en forma monopólica y por la fuerza los dólares del sector privado. ¿Y qué sucede? Con lo cual, Diego, o sea, con cepo, por más que haya RIG y toda la historia, es imposible que venga una inversión a la Argentina. Es muy simple, por eso el señor ministro Caputo, vos tenés la razón cuando me preguntas, dice una burrada cuando compara a China, yo puse un tuit ayer, con Argentina. Sí. ¿Por qué? Porque el chino no ahorra en dólares. Entonces, si no hay si hay cepo en China, que no hay controles de capitales, pero no es igual que en Argentina. Imagínate que un chino puede acceder hasta $50.000 por año, si quiere viajar, etcétera, etcétera, que es 4 PBI per cápita. En Argentina no pasa eso ni de casualidad. Ahora, ¿qué sucede? Como el chino ahorra en dólares,
perdón, no ahorran dólares, no ahorran dólares. El cepo no es una obstrucción, una limitación para que haya inversión Claro, que claro, sí, financie la ampliación de capacidad de producción y financie el crecimiento. Ahora, como el argentino ahorra en dólares, sí, el cepo sí es una obstrucción para que el ahorro pague inversión, pague crecimiento económico. ¿Por qué? Porque nadie va a hundir los dólares si después el producir, nadie va a hundir los dólares para invertir y producir si después el resultado de la inversión y la producción no puede ser redolarizado en libertad. claro. Entonces dice, Sí, sí. yo no sé si voy a poder tener mi dólar de vuelta, ni en pedo, invierto. ¿Se Mm, comprende? sí, Entonces es una gran diferencia, obvio. Y a las pruebas me remito. Mira, cuando vos mirás los números de inversión en Argentina, sí, presidente tras presidente, los niveles de inversión han caído estrepitosamente desde que se puso el cepo en Argentina. O sea, sí. cuando vos mirás los niveles de inversión, te cuento, en los Pero 4 pará, años de... el miedo de levantar el cepo, ¿no? El miedo de o Sí, ir liberándolo paulatinamente. ¿Tiene que ver con qué? Con que efectivamente no es tan sólido el plan, digo, tienen que tener miedo de que el dólar, este dólar que tienen en una olla a presión, se le vaya a los valores que tiene que ir. claro, obviamente. Pero ¿por qué tiene miedo? ¿Por nosotros? Sí, los argentinos sabemos lidiar con eso. Tiene miedo por él. El presidente es muy miedoso. No le gusta pagar costos. Y como no le gusta pagar costos, le traslada esos costos al sector privado. Porque ¿cuáles Mm, serían los costos? Que se queda sin sustento político. Porque lo único que supo vender son diatribas bastante mentirosas con respecto a su éxito con el dólar y la inflación, sí, ¿eh? Entonces, y con los salarios y con las jubilaciones. Entonces, si sube el dólar se queda sin la diatriba mentirosa. Entonces, claro. él prefiere trasladarle los costos al sector privado para preservar su relato en su propio beneficio que liberar al sector privado para que produzca respetando su propiedad privada y libertad, pero ni loco hace eso porque no quiere afrontar los potenciales costos que él debería afrontar si el dólar se mueve. Mm. Entonces, ¿esto qué revela? Que prioriza a él por sobre la economía del sector privado. Y su miedo a afrontar potenciales costos políticos para él pesa más que liberar de costos productivos al sector privado. Diego, ¿tiene manera de encauzar, no sé si decirle un plan, porque no sé qué es esto, pero ¿tiene manera de encauzar la economía e ir hacia algún lugar? Porque la verdad es que no, digo, mira, si te lo pongo en términos políticos, ¿no? Yo creo que Alberto Fernández llega a ser presidente por un muy mal gobierno de Mauricio Macri. Siento que Javier Milei es un emergente, obviamente, del desastre que hizo Macri y obviamente posteriormente Alberto Fernández. Y siento que ahora, perdón, no Alberto Fernández, pero sí Cristina Fernández de Kirchner, como Mauricio Macri, están ahí otra vez como sondeando para volver, porque el gobierno de Javier Milei es un desastre. ¿Hay un poco de eso? Rodó, si vos me seguís a mí, yo desde antes que asuma, vengo explicando que en términos dinámicos, Javier Milei le va a hacer un gran daño a la ética del liberalismo, a la filosofía política del liberalismo, y que le va a terminar entregando, no sé si en 2031, en 2027, vaya a saber en qué fecha, Mm, el triunfo en bandeja de plata a un gobierno todavía más estatista de lo que estuvimos en el pasado. mm.
Es Sí, decir, sin lugar a dudas, a estás en ver, lo cierto. en esta lógica no ves que Javier Milei pueda cambiar, digo, o sea, no, es esto. Mira, yo creo que Porque, tenés a vos, ver, Diego, vos lo conocés de antes como lo conozco yo. Esto no tiene nada que ver con el Javier Milei que yo conocí y que me hablaba de la idea del liberalismo y que venía a CN23 y discutía con todos. Y digo, este no es ese Javier Milei, que decíamos, cambió radicalmente. bueno, el punto es muy sencillo. Por un lado, una persona que nos conoce a los dos decía, Javier no tiene discurso propio, no tiene ética propia, parasita el discurso y la ética de los que tienen al lado. Vos Mm, lo dejaste en el 2020 solito y te fuiste mm, y empezó a parasitar a otra gente. Ahí entendés su cambio de discurso y de acción. Y posteriormente, cuando yo te digo que es muy miedoso y que no le gusta ni está acostumbrado a pagar costos, paradójicamente se buscó un trabajo que no es otra cosa de que se trata de pagar costos en forma permanente y creciente y negociar con todo el mundo, cosas que a uno no le gustan, cosas que Javier Milei no sabe ni puede hacer. Cuando vos entendés todo esto, comprendés que realmente tenemos delante de nuestros ojos los que muchos no quieren ver. Su reacción frente a esta problemática simplemente no es otra cosa que intensificar el camino sin jamás negociar, sin jamás moverse ni cambiar el ciego rumbo que toma. Con lo cual, en la película de mediano y largo plazo solamente está acumulando enemigos y problemas debajo de la alfombra. Y uno cuando tiene esto y lo pone en dinámica para adelante, y las probabilidades de que los resultados sean malos crecen. La probabilidad de que los resultados terminan siendo buenos disminuye. Sí. Sí, aparte, digamos, entendiendo de que todo el mundo haciendo un sacrificio enorme, obviamente, porque todo el mundo hemos tenido que restringir cosas, ¿para qué? Para nada, finalmente, porque digamos, no es que esto te lleva a estar mejor que ayer. La verdad que todos los días es un poquito peor. No veo que haya un síntoma de mejora. Sinceramente, digo, no. Así que no entiendo ese precio que él hace, digamos, como un pastor, viste, un pastor de una secta que sale a decir, no, hay que pagar el sacrificio para que. La verdad que al pedo todo. Y, desgraciadamente, para la política, para la gente, estamos enfrente de más de lo mismo de siempre. O sea, ¿qué es nuevo que a la gente le piden sacrificio? No. No, es verdad, es verdad. No es nuevo, lo piden todos. Ahora, esto es interesante, porque esto es economía dura, teoría, trasladada a la práctica. Hay una cosa que se llama cuando las políticas económicas son dinámicamente inconsistentes. ¿Qué quiere decir? Que están mal diagramadas y su implementación no lleva a buenos resultados y por ende al final o la gente lo obliga a cambiar de gobierno o el propio gobierno lo abandona la política porque no le da resultado. ¿Qué es dinámicamente inconsistente? Cuando un programa, a medida que pasa el tiempo, no deja de dar como resultado esos costos que supuestamente tenés que asumir con esfuerzo, con tesón, porque en el futuro vamos a estar mejor. Bueno, esos costos que se iban a dar solamente en el principio, nunca dejan de acontecer. Y siempre se van sumando uno tras de otro. Y los supuestos beneficios potenciales que algún día iban a suceder, nunca vienen ni llegan. Bueno, cuando pasa eso, una política es dinámicamente inconsistente. Y cuando una política es dinámicamente inconsistente, fracasa. Y tiene que ser cambiada y o abandonada. Bueno, ¿qué está pasando con este
plan económico, si queremos llamar Sí. plan económico. Exactamente esto que Sí. estoy explicando. Sí, sí, sí. Diego, placer escucharte como siempre. Gracias por habernos atendido. Un placer, Rodo, querido. Cuídate mucho, que tengas buen día. Abrazo. Diego Giacomini, economista. Gracias por ver este video. Te invito a que veas este para que complemente todo lo que acabas de escuchar y comprendas la posible tendencia del dólar. Deja tu like, comenta y suscríbete al canal. Para vos, ¿es exitoso el plan económico del presidente Javier Milei? Te leemos en los comentarios. Hasta la próxima.